Una semana más a Con Ánimo de Lucro, ya saben, este espacio de información y análisis económico, de confianza. Un espacio en el que tratamos de analizar la economía desde el lado correcto de la historia, un lado en el que defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hoy lo vamos a hacer de nuevo con malos datos de los que señalan nuestro desempeño económico y malos datos que demuestran por qué la acción del Ejecutivo no está yendo en la dirección que el Ejecutivo dice que va, que es en el de la excelencia económica, sino el de todo lo contrario. Tenemos dos datos muy malos en el día de hoy de los que hablar. Por un lado, la producción industrial. Hoy Rotellar da unos datos escalofriantes en su artículo de Libre Mercado. Y por otro lado, el de la renta per cápita. ¿Qué está pasando? ¿Es verdad que nos estamos enriqueciendo, como dice el gobierno, o es realmente lo que está pasando es que nos estamos empobreciendo? Lo vemos todo enseguida. Los datos, la verdad que siguen siendo tozudos y aunque tanto inversores internacionales como el propio gobierno continúan destacando de nuestra economía su capacidad de crecimiento, esta está demostrando un agotamiento terrible en materia de poder adquisitivo y de crecimiento del nivel de vida, no solo de los ciudadanos, sino también de la propia industria. Sobre este particular publica hoy el profesor Rotellar, el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, un artículo, lo publica hoy en Libre Mercado, donde explica ese desastre en términos industriales de la legislatura de Sánchez. Una sociedad, dice José María Rotellar, subsidiada, genera un clima contrario a la inversión empresarial, ya sea extranjera o nacional, y eso se deja ver con especial intensidad en la industria. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, porque en los datos de febrero de este año del índice de producción industrial vemos que cae un 1,3% respecto al mes de febrero del año anterior. Pero es que el mes de febrero del año anterior, de 2025, resulta que ya caía un 2,3% respecto al año precedente. Con lo cual llevamos una caída acumulada en los dos últimos años de cerca del 4%. Esto no habla de una sociedad dinámica, esto no habla de una sociedad en pleno crecimiento, esto no habla de una sociedad en donde funcionen bien las cosas. Sin embargo, desde el Ejecutivo se empeñan en decirnos que esa es la realidad de nuestro país, la del crecimiento. Porque cuando se refuerza el salario y la productividad de las empresas, tenemos al final un efecto positivo en el conjunto de la economía, que es lo que estamos viendo, que el consumo privado, entre otros, es uno de los grandes factores de dinamización de nuestro crecimiento. Sí, crecimiento de salario y crecimiento de productividad, con una producción industrial en retroceso en los dos últimos años de manera muy severa y con una renta per cápita absolutamente estancada. Este es el otro dato del que vamos a hablar hoy en profundidad. Y lo vamos a hacer además con un analista de primerísimo nivel que vamos a tener aquí en el estudio con nosotros en el día de hoy. Y es que los datos no que calculemos nosotros, los datos no que dé un peligroso think tank neoliberal, como dirían los progres que nos escuchan, sino los datos que ofrece la propia Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, yo creo que poco sospechosa de ser anarcocapitalista o cosa similar, está indicando una realidad terrible sobre nuestra economía. Y es que, por más que España presuma de ser el país desarrollado que más crece en el mundo, resulta que es el país en donde más se estanca la renta per cápita. Ese crecimiento del PIB no se traduce en un crecimiento de la renta per cápita, no se traduce en que cada vez los españoles seamos más ricos, como vemos ni siquiera que la industria sea capaz de producir más y mejores bienes y servicios. Ese incremento del PIB proviene de tres vías y se las hemos explicado ya en muchas ocasiones. Yo se las recuerdo en el día de hoy. Una, el extraordinario incremento del gasto público. Es decir, dentro de los agregados que componen el Producto Interior Bruto, uno de los que tiene un peso específico importante es el crecimiento del gasto público, que en manos del señor Sánchez ha estado disparado y sigue disparado y sigue creciendo año a año.
Eso por un lado. Por otro, la llegada de inmigrantes que se incorporan al mercado de trabajo. Una llegada de inmigrantes que ronda el 500.000 al año. Con lo cual, estamos hablando de un incremento de rentas por la vía de las cadenas más bajas de valor dentro de nuestra propia economía. Y por último, unas revisiones, que esto también nos lo dice y nos lo cuenta muy bien Rotellar, unas extrañas revisiones al alza continuas, constantes en estos últimos años, de modo y manera que cada vez que se revisa al alza la previsión de Producto Interior Bruto, se revisan al alza las previsiones que anteriormente se habían publicado, de una manera casi sistemática, haciendo que ese Producto Interior Bruto crezca de una manera verdaderamente extraordinaria. Pero ¿por qué decimos que esto no se traduce? Porque el dato de Eurostat lo que dice es que España continúa hoy teniendo una renta per cápita, un PIB per cápita, un 30% por debajo de la media de la Unión Europea. Además, si uno mira las tablas estadísticas de la propia Eurostat, se puede dar cuenta de que la única mejora en términos de salarios reales que hemos tenido en los últimos 8 años, desde que Pedro Sánchez llegó al poder, en términos reales, eliminado el efecto de la inflación, que ya es gordo en estos años, subiría unos 1.700 euros al año, en 8 años, ¿eh? En los últimos 8 años, nuestra renta per cápita habría mejorado en unos 1.700 euros al año. Pero, ¿qué pasa si miramos cuánto han evolucionado los impuestos que pagamos en estos últimos 8 años? Pues nos daríamos cuenta de que en estos últimos 8 años, de media por trabajador, el incremento de impuestos y cotizaciones nos sale a unos 2.400 euros al año. Es decir, que estrictamente en términos reales, descontada la inflación, pero también el efecto de los impuestos, los españoles tenemos alrededor de media, siempre hablo de datos medios, unos 700 euros menos de poder adquisitivo en los últimos 7 años. Todo esto en términos reales. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo el gobierno? El salario medio ha crecido en España en los últimos años, como decía, gracias, entre otras cosas, a la modernización, al crecimiento de estos sectores de mayor valor añadido, pero también gracias a la subida del salario mínimo. Pensemos en una campana, la distribución, los salarios que están más a la izquierda ya han dejado de estar gracias a que hemos ido subiendo ese salario mínimo interprofesional, que empuja también al resto de los salarios hacia arriba. En fin, estos son los datos que da el gobierno cuando los datos reales son los que les estoy comentando. Pero no queda aquí la cosa, es que el señor Cuerpo sigue presumiendo, porque yo les decía, claro, si han incrementado, según Eurostat, en 1.700 euros el salario medio en España, o el incremento de la renta per cápita en España, esos 1.700 euros, quitado el efecto de la inflación, pero los impuestos han subido en 2.400, ¿qué es lo que pasa con la presión fiscal en España? ¿Estamos viviendo o no estamos viviendo un auténtico infierno fiscal? Vamos a ver qué contaba el señor Carlos Cuerpo. La evolución económica, en este caso sobre todo sobre la base de mejores y mayores empleos, así como una mejora de los salarios, está detrás de esta mejora de los ingresos, muy lejos de ese infierno fiscal que muchos nos quieren hacer ver. Vamos, que no hay infierno fiscal y que lo que realmente pasa, ya nos lo decía Pedro Sánchez, es que por más que algunos estemos denunciando la realidad de las cifras, lo que de verdad pasa, dice el señor Sánchez, es que somos no ricos, somos mucho, mucho más ricos de lo que éramos cuando él llegó. Pero sí quisiera recordar un dato que me parece especialmente relevante, y es que la renta disponible real de los hogares, descontando la inflación, es casi un 10% más alta que en el año 2018, cuando empezamos a gobernar este país. Casi un 10%, con la que ha caído. En fin, ¿ustedes son un 10% más ricos desde que gobierna Pedro Sánchez? Con el dinero que tienen en el banco, con el dinero que tienen en su cartera, pueden comprar un 10% más de cosas de las que podían comprar hace 7 años. ¿O el señor Sánchez ha sido un ventajista a la hora de escoger el ratio que exhibir ante los ciudadanos? Claro, si yo le digo que para presumir de haber incrementado un 10% el poder adquisitivo de los ciudadanos españoles, el señor Sánchez ha utilizado un ratio donde se incluye el gasto público y también se incluye el incremento de precios de la vivienda,
como elementos a tener en cuenta para decidir que de media los españoles son un 10% más ricos, claro, dirán ustedes, pero ¿qué clase de broma es esta? Si ese incremento de gasto público va porque cada vez me quitan más dinero de mi bolsillo, y por otro lado, el incremento del precio de la vivienda lo que hace es que yo no sea capaz de comprarme una vivienda. Bueno, pues esos dos datos los junta, los divide entre todos los españoles y dice que somos más ricos. ¿Por qué? Pues porque el que tiene una casa vale mucho más de lo que valía, claro, pero el que no la tiene no la puede comprar. No, porque es que el que no tiene está más protegido gracias al gasto público, ya, pero es que ese gasto público viene de que no nos han deflactado la tarifa del IRPF, nos han metido 140 nuevos impuestos y subidas de impuestos y en realidad estamos pagando, como les decía, de media cerca de 2.500 euros más de media solo en impuestos y cotizaciones durante los últimos años. Pero el señor Sánchez insiste, usted que nos escucha, en realidad es muy tonto porque no se entera de que aunque usted pueda comprar mucho menos de lo que podía comprar y que el sueldo le cunde mucho menos de lo que le solía cundir, hoy es usted un 10% más rico. Vamos con todo, primero con un repaso a la portada de Libre Mercado. Como todos los días hasta ahora, ¿qué tal, Rubén Folguera? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero antes déjame que haga una pequeña recomendación, y es que hoy es posible invertir en oro con la seguridad y la garantía de Prosegur, y además en un proyecto que impulsamos desde Libertad Digital y Es Radio, y es que se pueda comprar oro real y tokenizado de forma online y con total transparencia. Todo el valor del oro físico con la liquidez de un activo digital. En orolibertad.com puedes invertir en oro digital de forma segura, respaldada por oro físico custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protege tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visita ahora orolibertad.com y empieza hoy mismo. Todo producto de inversión implica un riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y después de este consejo, vamos ya a la portada de Libre Mercado. ¿Qué asuntos nos trae hoy, Rubén? Bueno, pues además de la columna de Rotellar de todos los lunes que acabas de comentar, también podemos encontrar una pieza de Diego Sánchez de la Cruz en la que informa de... pues una noticia, que es que no le gusta que digamos pieza. Una pieza informativa. Eso es. En la que se explica uno de los elementos más importantes del mercado de la vivienda y de cómo se incrementan los precios, que es algo que cualquiera que pues tenga cierta curiosidad en materia económica pues podría suponerse, pero que ahora se evidencia en un paper, como digo, y es que un análisis está mostrando cómo las políticas del Banco Central Europeo incrementan los precios de la vivienda, porque según este estudio, por cada 1% de aumento de la masa monetaria, el precio de los inmuebles se eleva, o digamos que crece en 0,6%. Y esto, teniendo en cuenta cómo el Banco Central Europeo de forma recurrente se dedica a incrementar la masa monetaria, pues vemos que también tiene un gran impacto. Desde luego que sí. José María Rotellar, ¿qué es lo que nos cuenta en su artículo? Aunque lo hemos contado brevemente. Bueno, pues al final, cómo las políticas del gobierno que asfixian la inversión, que asfixian la creación de empresas, que asfixian la actividad económica en el fondo, lo que suponen es una desaceleración industrial de nuestro país, porque evidentemente la industria pesada necesita de inversión, necesita de dinamismo, necesita de creación de empresas, que es todo lo contrario de lo que ocurre en la España actual. Desde luego. Y cuéntanos tu noticia, que me parece que es muy importante conocerla en el día de hoy. Bueno, pues básicamente explico lo que dice una instrucción recientemente dictada a la agencia tributaria en relación con la posibilidad de que peritos independientes tasen el valor de los inmuebles, que es algo interesante e importante porque hasta ahora, según una instrucción del año 23, esta posibilidad estaba, restringida a las empresas y también a las personas que estuviesen registradas en un listado de tasadores. Ahora, sin embargo, se establece la cláusula de que cuando no existe la posibilidad de que esto se lleve así a cabo, pues pueda ser un tasador independiente, un perito independiente, el que tase el valor del inmueble en cuestión. Y esto en relación con la posibilidad de aplazar pagos y también llevar a cabo fraccionamientos de deudas. Bueno, pues interesantísimo, imperdible, diría yo, en el día de hoy. Y ahora sí, nos vamos a ver otros asuntos económicos del día. Vamos a ir enseguida a esas noticias económicas del día, pero antes, autónomos y empresas que nos escuchen, mucha atención, porque les vamos a ofrecer a ustedes la posibilidad de
ganar productividad, reducir costes y simplificarse la vida de una manera muy sencilla. Gracias a Libertad Digital y a Prana hemos puesto a su disposición un software de gestión que les va a ayudar a llevar sus cuentas del día a día en la empresa de una manera fácil, ágil, sencilla y rápida. Además de una manera muy intuitiva. Esto les va a ayudar a no tener que desesperarse haciendo las cuentas cada trimestre, a desesperarse con las cuentas del año, a tener que contratar varios gestores para que auditen sus propias cuentas, porque es sencillísimo. Es un software de verdad súper intuitivo y que tiene la potencialidad de llevar de una manera milimétrica todas las cuentas de la compañía. De hecho, hay estudios que dicen que el 95% de las empresas que contratan software de gestión de cuentas son capaces de incrementar su productividad en menos de 2 años. Bueno, pues con pranalibertad.com, ustedes van a poder primero probar el software durante 30 días. Que les gusta, lo pueden contratar. Tiene un precio sin competencia, 19 euros al mes. Pero es que además, si introducen el código LD10, se van a beneficiar ustedes de un 10% de descuento, con lo cual, miel sobre hojuelas. pranalibertad.com y código LD10. Vamos ya con ese resumen de noticias con la ayuda de Rubén Folguera. Empezamos por las pequeñas empresas que cobran con retrasos y que ya sufren este problema en el 70% de sus facturas. Según los datos del Observatorio de la Morosidad de Cepime, la puntualidad en el cumplimiento de las obligaciones comerciales ha descendido, situándose solo el 30,4% de los importes facturados como pagos puntuales o anticipados, frente al 32,6% registrado el año anterior. La mayor parte de la operativa comercial se concentra actualmente en los retrasos técnicos de corto plazo. Con todo, a pesar de la tendencia descendente en los tipos de interés, el coste financiero derivado de la deuda comercial sigue representando una carga significativa para el tejido empresarial. Vamos con la Fundación La Caixa, el Corte Inglés, CaixaBank e Inditex se han convertido en España en las compañías con mejor reputación. De acuerdo con el último informe de éxito empresarial elaborado por la consultora Advice, Fundación La Caixa, el Corte Inglés, CaixaBank, Inditex y Santander son las 5 compañías españolas con mejor reputación este año. El top 10 lo completan Mercadona, Telefónica, Celnex, Meliá e Iberdrola. Precisamente en el estudio se aprecia también que aumenta la confianza en las grandes empresas que actúan como refugio o agarradero, dicen, frente a la inflación, el desempleo o la incertidumbre generada por la situación geopolítica. Estábamos hablando del poder adquisitivo, vamos a hablar de la riqueza de las familias en España, pero es que hay un nuevo estudio en la encuesta financiera de las familias que nos está reflejando otro desastre de nuestra economía, y es que la riqueza, el patrimonio de los jóvenes españoles se ha desplomado. Sí, según el Banco de España, los hogares donde la cabeza de familia es menor a los 35 años han sufrido una pérdida notable de patrimonio desde el estallido de la crisis financiera. En concreto, en el periodo comprendido entre el 2008 y 2024, su riqueza neta se ha desplomado un 72%, pasando de los 81.700 euros a los 22.900 euros. Al respecto, se explica que los jóvenes en nuestro país se han empobrecido por 2 motivos evidentes. Por un lado, los precios han disparado casi un 40% en este periodo, casi 4 veces más de lo que lo han hecho los sueldos, el incremento, y por otro, si en 2008 un 66% de los menores de 35 años eran propietarios de un inmueble, esta cifra se ha desplomado a casi 30 puntos y ahora son el 36,7%. O sea, hemos pasado de que en 2008 casi el 66% de los menores de 35 años eran propietarios de un inmueble, es decir, casi 7 de cada 10, ahora no llega a 4 de cada 10. Y esta es la España que se enriquece. Esta es la España de la que presume Pedro Sánchez, esta es la España de la que presume Carlos Cuerpo, en fin. También Yolanda Díaz, quien hoy tiene un dato también malo con el que lidiar. Los accidentes se disparan desde que sacó adelante su reforma laboral. Así es, y lo hacen especialmente entre los fijos discontinuos. Concretamente, este indicador, que mide el número de siniestros por cada 100.000 empleados, revela que ha subido un 37% entre 2019 y 2025 y un 17,5% desde 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma laboral. Así, en el conjunto de contratos indefinidos, el índice se situó en más de 2.900, mientras que entre los temporales alcanzó los 3.600 accidentes por cada 100.000 trabajadores. Y el gasto público de España se ha disparado un 60% desde 2018. Esto que no decaiga. Eso es, según... Mientras nos empobrecemos, Rubén, mientras los españoles cada vez ganamos menos y mientras nos roban cada vez más en impuestos, el gasto público se dispara. ¿Que hay que reducir la deuda? Da igual, no se reduce. Vamos a seguir aumentándola con más déficit
público. Pero si tienen ustedes récord de facturación, récord de recaudación, ¿cómo no pueden rebajar el...? No, da igual, hay que seguir gastando más. Según las últimas proyecciones publicadas por el FMI, el gasto público de las administraciones españolas ascenderá este año a más de 800.000 millones de euros, un nuevo récord histórico y un aumento de casi el 60% desde 2018. En este periodo se han elevado diferentes partidas, como los salarios del personal del Estado, que se han incrementado un 7,5% en solo un año, aunque la protección social es la que ha protagonizado la mayor absorción de recursos, especialmente la asociada al envejecimiento de la población, como la sanidad o las pensiones. Y terminamos con Hernández de Cos, que es el candidato más cualificado a día de hoy para suceder a Lagarde al frente del Banco Central Europeo. Según una encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras, entre expertos en política monetaria, el actual director del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es el candidato más cualificado entre los principales favoritos para suceder en la presidencia del Banco Central Europeo a Christine Lagarde, cuyo mandato expira el 31 de octubre del 27. Por detrás del español, los resultados de la encuesta sitúan en la segunda posición al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y por delante en tercer lugar, del neerlandés Klaas Knot. Pues hasta aquí el resumen de las noticias más importantes de economía en el día de hoy. Nos vamos a ir enseguida a la tertulia, pero antes, si no han tomado nota, tómenla ahora. Para todos los autónomos y las empresas que nos escuchan, quiero insistir en Prana. Si entran ustedes en pranalibertad.com, ahí van a encontrar quizá el que sea el mejor software de gestión que pueden ustedes encontrar. Les van a ayudar a llevar sus cuentas de una manera diligente, rápida, fácil, eficaz, intuitiva, sencilla, a un precio extraordinariamente competitivo, solo 19 euros al mes. Y además lo podemos probar durante 30 días. Y es que si encima son ustedes oyentes de Radio, colocan el código LD10 en pranalibertad.com y obtienen un 10% de descuento adicional. ¿Y para qué sirve este software de gestión? Para que lleven ustedes sus cuentas mejor que nadie y para que ahorren precisamente en estos menesteres. Además, y esta es la guinda del pastel, es un software que les va a ayudar a ustedes a cumplir con Verifactu, con ese gran ojo de Hacienda que nos van a imponer y que va a ser obligatorio para todos, de manera perfecta. Es un software que le ayuda a cumplir con Verifactu cuando este se ponga en marcha. Así que ya lo saben, entren en pranalibertad.com e introduzcan el código LD10. 12:32 de la tarde, 11:32 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Les he prometido un invitado de auténtico lujo para tratar el tema de hoy y aquí lo tengo conmigo, el presidente de Free Market, Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, el lujo es estar con vosotros. No, es un placer, por Dios, es un privilegio poder contar con analistas de tu talla. Rubén Folguera, que está con nosotros, y está con nosotros con datos que no permiten según qué relatos. Eso es. Cuéntanos algunos datos para centrar el tema de la tertulia de hoy. Bueno, pues podemos empezar, si quieres, hablando de salarios y de la brecha que existe entre los salarios españoles y los europeos. Y si nos fijamos concretamente en las estadísticas de Eurostat sobre costes laborales, vemos que el coste salarial en España se sitúa ahora en torno a los 19,5 euros por hora trabajada, mientras que en la Unión Europea es de 26,2 euros. Y esto es especialmente interesante también ver cómo ha crecido esa brecha, porque entre los años 2020 y 2025 los costes salariales en España han crecido en 14,7%, desde los 17 euros la hora, mientras que los costes salariales para el conjunto de países de la Unión Europea se incrementaron en casi un 22%, desde los 21,5 euros por hora. Por tanto, vemos cómo no solo los españoles cobramos menos que los europeos, sino que la brecha se sigue incrementando. Continúa incrementándose. Con unos datos de Eurostat, Lorenzo, que una de las cosas que nos estaban diciendo es que por mucho que el Ejecutivo continúe diciendo que aquí somos más ricos que nadie, lo que están demostrando esos datos es que estamos estancados por debajo del 30% de la media de la Unión Europea en poder adquisitivo. Pero es totalmente cierto, lo que estamos diciendo, lo que estáis diciendo es constatar una vez más la realidad frente a la propaganda, ¿no? Es decir, para poner en dinámica la evolución del PIB per cápita español, que es una de las cosas que comentábamos, hay que tener en cuenta dos variables fundamentales. Uno, un país como Polonia, desde el año 2018 hasta ahora, ha reducido su brecha de PIB per cápita respecto a la media europea en 19 puntos. Lituania en 11. Países del este, que venían desde posiciones mucho más atrasadas en nivel de vida que nosotros. República Checa y Estonia entre un 5 y 8 puntos.
Nosotros 1 en los 7 años del mandato glorioso del milagro económico español presidido por Pedro Sánchez. Esto significa que nos están pasando. Es decir, Polonia este año ha empatado ya en PIB per cápita, medida en paridad de poder adquisitivo, el PIB per cápita español. Lituania nos pasó, Estonia también, y la República Checa estamos empatados. Es decir, que economías que venían de la planificación central, con unas estructuras absolutamente atrasadas e incapaces de hacer la transición al mercado en un tiempo rápido, nos han pasado una economía madura que lleva estancada en su proceso de convergencia del nivel de vida respecto a la Unión Europea en los últimos 7 años y los últimos 20. Esto es un desastre, sobre todo porque España, tenemos que recordar un dato que es muy relevante. Cuando España entra en el mercado común, lo que entonces era el mercado común, y cuando Irlanda, que entra antes, entra en el mercado común, Irlanda tenía un PIB per cápita inferior al español. Y se ha convertido, ha superado los techos de la Unión Europea. ¿Eso qué significa? No es ninguna maldición, no es ninguna fatalidad, no es una maldición de los dioses, significa sencillamente de que estamos haciendo muy malas políticas económicas y en estos últimos 7 años desastrosas. Fíjate, perdóname Rubén, el PIB per cápita en Irlanda en 2018, que ya había cogido crecimiento en aquel momento, era de casi 70.000 euros, ¿vale? El PIB per cápita que teníamos en Irlanda, en España era de 26.620. En 2025 es de 97.990, está casi en 100.000. Cuando nosotros hemos incrementado 1.700 euros ese PIB per cápita, en paridad de poder de compra, hablamos siempre en términos reales, pero el problema es que en España, en ese periodo, el coste de cotizaciones e impuestos ha sido el incremento por trabajador 2.400. Es que, vamos a ver, hay un elemento que es absolutamente claro, y el tema de Irlanda es de manual. Dicen, Irlanda porque tiene un paraíso fiscal. No es un paraíso fiscal, ha elegido una fiscalidad que beneficia a la actividad económica. Nadie le ha obligado a hacerla. Y igual que nadie nos ha obligado al gobierno español a establecer un sistema tributario absolutamente confiscatorio. O sea, uno tiene lo que se merece, pero es que el drama español, comparado con lo que estamos viendo de los países del este y en el caso del tigre irlandés, es que por definición un país que tiene atraso en convergencia real, en niveles de PIB per cápita, y se abre a una zona más rica de libre comercio, por definición tiene una tasa de crecimiento sistemática mucho más alta, que eso es lo que facilita el proceso de convergencia real, porque nos fijamos en la convergencia real solo en un elemento ahora, que es el tema del PIB per cápita. Cojamos los datos de paro. Tienes un paro estructural que es salvaje, que casi dobla el de la media europea. Es decir, este país, en términos de bienestar social y en términos comparados, es un auténtico fracaso. Y el problema es que la brecha se va a abrir cada vez más y nos vamos a encontrar, querido Luis Fer, si esta sigue así y no se cambian las políticas, que en un plazo de 10 años España va a ser de los países de la Unión Europea, de los 3 países de la cola en PIB per cápita. Estaremos con Bulgaria, Rumanía es una sorpresa porque está creciendo mucho, pero te vas a encontrar con los países más atrasados de lo que era el antiguo bloque soviético. Bueno, pero resulta que tenemos un ministro de Economía, ahora vicepresidente primero del Gobierno, que tiene una visión muy distinta de esto que estamos hablando. Vamos a escucharle. El salario medio ha crecido en España en los últimos años, como decía, gracias, entre otras cosas, a la modernización, al crecimiento de estos sectores de mayor valor añadido, pero también gracias a la subida del salario mínimo. Pensemos en una campana, la distribución de los salarios que están más a la izquierda ya han dejado de estar gracias a que hemos ido subiendo ese salario mínimo interprofesional, que empuja también al resto de los salarios hacia arriba. Te has quedado ojiplático. Estoy bajo un shock. ¿Tenéis por aquí algún tipo de pastillita para que me anime? Vamos a ver, esto es mentira. Vamos a ver, 1/3 del crecimiento español desde que acabó la pandemia se ha debido al gasto público, en concreto al gasto público corriente, al consumo público, que no ha servido en absoluto para aumentar nada la capacidad productiva del país. El otro 1/3
tercio el crecimiento de la población derivado de la inmigración, que al no verse acompañado el aumento de la población por un aumento de la productividad, porque no han crecido los sectores de valor añadido, sino los sectores intensivos en mano de obra de baja calidad, ese aumento de la población y del PIB por acumulación de factores, del factor trabajo, ha hecho que el PIB per cápita caiga. Y un tercer elemento que ha sido los ingresos procedentes del turismo. La inversión privada, que es el motor de un crecimiento sano y sostenido, está 5 puntos por debajo de cuando se inició la crisis. El consumo privado, lo que se mantiene, está dopado por las transferencias sociales. ¿De qué estamos hablando? Y el salario mínimo, no hay ni un solo estudio, ni uno, público ni privado, que demuestre que se ha traducido en un aumento del empleo. Al revés, tenemos el clásico del Banco de España en su momento, que cifró en 200.000 personas más o menos los puestos de trabajo que nos habían creado. Tenemos el del BBVA en la misma línea y uno más agresivo y más reciente de Cepime, que fue hace un año y medio, en el que el salario mínimo había costado 250.000 empleos. Es mentira. Entonces, esta cosa goebbelsiana, neourguliana, de intentar convertir las mentiras en verdades, chocan de manera frontal con los datos. Tenemos un crecimiento de baja calidad que se traduce en un empobrecimiento del nivel de vida de las clases medias españolas, sumado a una fiscalidad que empobrece y destruye la capacidad de ahorrar y de generar, acumular capital a las clases españolas, que presiona de una manera brutal sobre las compañías. ¿De qué estamos hablando? Es decir, lo alucinante es que mantengan este relato. Pero es que si te has quedado ojiplático con Carlos Cuerpo, quiero ver tu reacción. La verdad que el corte ya tiene unas fechas, ya tiene unos meses. De diciembre, cuando es hizo de el diciembre, balance. de hecho ya hemos pasado de año, pero me parece que es tan estupefacto o estupefaciente que creo que debemos recordarlo. Pero sí quisiera recordar un dato que me parece especialmente relevante, y es que la renta disponible real de los hogares, descontando la inflación, es casi un 10% más alta que en el año 2018, cuando empezamos a gobernar este país. Casi un 10%, con la que ha caído. Con la que ha caído, con la que me han criticado, con lo que están diciendo que nos estamos empobreciendo, y en realidad es que esto, Lorenzo, para todo, o sea, tú puedes comprar con el dinero que tienes en tu bolsillo, en realidad, un 10% más de cosas de las que podías comprar hace 7 años. Hombre, es lo que te está diciendo el presidente del gobierno. La inflación acumulada en los últimos 7 años ha crecido un 22%. Los salarios han crecido un 17%. Luego, por definición, hay una pérdida de poder adquisitivo real de 5 puntos. ¡Ya está! A eso le tenemos que unir no solo ese efecto, sino el aumento de los impuestos, la progresividad en frío de no deflactar las tarifas, que ha subido la presión fiscal reduciendo la renta disponible. Los impuestos indirectos. Si tú sumas los impuestos directos con las subidas que se han producido, el efecto inflacionario, con los impuestos indirectos y las cotizaciones sociales, a un trabajador medio español le queda para vestirse, salir al cine, pagar el colegio de los niños, si no los lleva al público, le queda aproximadamente su renta disponible menos de un 30%. Es decir, esto es inaceptable. Claro. Vamos a ver, es inaceptable. Somos siervos y esclavos de un gobierno que sacrifica al individuo para conseguir sus fines de redistribución de la renta, que se traducen además en otro fracaso, porque resulta que después de que estamos sangrando a todo el mundo, tenemos el tercer nivel de carencia material severa, que es el indicador más cercano a la pobreza, el tercero más alto de la Unión Europea, solo equiparado con Rumanía y Bulgaria. Tenemos la tasa de riesgo de exclusión social y de pobreza también entre los 3 primeros. Es un fracaso social absoluto. Entonces, lo que es increíble es que haya gente que todavía compre esto, que no solo me refiero a ciudadanos medios o que puedan estar mal informados, sino que haya todavía economistas en España que están defendiendo una política económica cuyos resultados son desastrosos. Bueno, pero es que en este caso, Lorenzo, si es verdad, tenemos un gobierno que se ha encargado de tener bien engrasado un sistema de propaganda, desde Televisión Española pasando por medios de comunicación de masas en España, bien pagaditos con subvenciones públicas, desde luego Televisión Española, que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde es propaganda, propaganda, propaganda y propaganda, pero
a mí fíjate que la utilización de este dato en concreto que usa el presidente del gobierno en diciembre, que es un dato que para su conformación, para su formación necesita, o sea, mete dentro del saco el gasto público y mete dentro del saco el incremento de precios de la vivienda, que lo justifica del modo de, oye, no, claro, es que la vivienda ha subido mucho, con lo cual el propietario de una vivienda en España se ha enriquecido mucho en los últimos años, porque, claro, su vivienda donde valía $500.000 ahora vale $1,5 millones, con lo cual ha crecido mucho su riqueza. Entonces, hace esto, lo divide entre todos los españoles y resulta que allá donde el español es más pobre porque le ha subido la inflación, es más pobre porque le han incrementado los impuestos, que ha servido para disparar el gasto público, y es más pobre porque es incapaz de alquilar o de comprar una casa, tiene que estar agradecido a Sánchez porque gracias a la inflación, al gasto público y al incremento del precio de la vivienda, él es un 10% más rico. Es que esto es llamar gilipollas a la gente a la cara. Por supuesto que sí, y además hay un elemento que hay que introducirlo, que es una media verdad, y por lo tanto es una falsedad económica. Es cierto que la España todavía es una sociedad de propietarios. Y que todavía. Y que por lo tanto la subida o la revalorización de los inmuebles tienen, digamos, un efecto riqueza positivo. Vale. Pero hay un elemento que se olvida. A diferencia de, por ejemplo, en los países anglosajones, los españoles no se comen la casa, ni suelen pedir créditos sobre el valor de su inmueble aunque se haya revalorizado para financiar gastos corrientes. Ahí somos muy prudentes. Entonces, decir que eres más rico porque tu casa, que no la vas a vender, se ha revalorizado y que por lo tanto es absolutamente ridículo. Es como, ¿os acordáis la parábola del rey Creso? Todo lo que tocaba era oro, pero el problema es que no te lo puedes comer. Hombre, pues claro. La gente no se come su casa, ¿no? No se come su casa, y en ese caso ahí ya te diría, somos extraordinariamente prudentes. Porque efectivamente habrá más de uno que diga, joder, ya la tengo pagada, pues venga, me la voy a rehipotecar y con esto me voy a pagar una reforma, un coche, viaje, etcétera. Y luego el otro, y que también es verdad que lo que dices que es muy importante, claro, de ese porcentaje de propietarios de casas españolas que se han revalorizado sin duda y que por lo tanto no va a pedir un crédito al consumo poniendo garantía a su casa, es que esos señores, la inmensa mayoría, están pagando una hipoteca. Claro. Entonces, vamos, ¿de qué estamos hablando? Mira, otro de los datos que hemos dado hoy, Lorenzo, que tiene que ver con esto que estamos diciendo, lo comentaba antes Rubén, y nos lo puedes explicar si quieres, Rubén, es el dato que daba el Banco de España de la encuesta financiera de las familias, donde lo que nos está diciendo es que los propietarios menores de 35 años, en los últimos 7 años, han caído su patrimonio del 70% al 30%. Sí, efectivamente, la riqueza neta en concreto. Y esto se suma, ha pasado de 81.700 euros a menos de 23.000 euros. Es que tú fíjate la caída de 81.000. Algo que se suma además a que la tasa de ahorro en España ha bajado hasta el 12%, según los datos del INE, mientras que la del consumo evidentemente ha subido y crece ya por encima del 6%. Claro, es que lo que dices es muy relevante por dos factores fundamentales. Si cogemos el número de españoles menores de 30 años que en el 2000 eran propietarios de su vivienda, se ha hundido dramáticamente, con lo cual se ha producido un empobrecimiento por esa vía clarísima, una pérdida de riqueza de los españoles, pero aproximadamente de más de 20 puntos. Porque el margen que te coge el banco es más estrecho. Entonces, eso es estrictamente así, es decir, la gente que tuvo la suerte, en las generaciones que somos más mayores, de poderse comprar una casa, mantienen desesperadamente un nivel de riqueza, entre comillas, en los términos que hemos hablado antes, que ya no van a tener de ninguna manera las generaciones posteriores. Vamos a tener las generaciones nacidas 1990-2000, van a ser, sobre todo a partir de 2000, las generaciones que desde el año 1953 vivan peor que sus padres. Fíjate. Eso es un drama espectacular y sin expectativas de que eso mejore. Entonces, estamos en un escenario que es muy dramático detrás de la parafernalia, el decorado del príncipe Potemkin que nos cuenta el gobierno. Y todo esto con una producción industrial en retroceso que
para mí, corrígeme Lorenzo si me equivoco, es quizá uno de las, como se suele decir vulgarmente, una de las madres del cordero. Porque si en España no se dinamiza la inversión, no se dinamizan los sectores de alto valor añadido, no se permite o no se hacen unas políticas que sean friendly, como se dice ahora, ¿no? Esto de los modernos es friendly con la inversión, claro, ¿quién va a venir aquí a invertir? ¿Cómo se puede generar riqueza? Porque alguno pensará, Lorenzo, que yo creo que es uno de los grandes riesgos que tenemos, al menos desde el punto de vista de la comunicación, es que cada vez más gente piense que esta situación económica no se puede mejorar, que no se pueden cambiar las cosas, que el hecho, como decías tú, ¿no?, de que tengamos un paro estructural, bueno, como digo yo, que en España se considere pleno empleo un 8% de tasa de paro, que es el doble de una tasa de paro inasumible en Alemania, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, lo que decías, empezando por lo último, primero, el mercado laboral, la oferta y la demanda se fijan en el mercado laboral, independientemente de otras variables que tienen indiscutiblemente influencia. Un mercado laboral rígido, por definición, tiene una tasa de paro superior a un mercado laboral flexible. Cuanto más rígido es el mercado laboral, más tasa de paro hay. Y esa tasa de paro es estructural, porque si tuvieras un mercado flexible con tasas de crecimiento nominales como la que ha tenido la economía española en estos últimos 7 años, tendrías una tasa de paro del 4 o 5%. Luego tienes un problema estructural agravado por la contrarreforma laboral de Mises Tucán. En segundo lugar, tienes el elemento en efecto de la inversión. Es decir, la inversión, solo nos fijamos en la inversión privada española, que es un drama, que está 5 puntos por debajo de lo que decíamos. Pero es que se ha hundido, se ha desplomado la inversión extranjera en España. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sencillamente no hay confianza alguna, ni en España ni fuera, de que realizar proyectos de inversión sean viables, rentables. Reglas del juego que cambian cada 2 por 3. Inseguridad jurídica permanente. Una fiscalidad absolutamente onerosa. Entonces, invertir en España y ser empresario en España es ser un héroe, por no decir un masoquista. Esta situación no es inevitable. Es decir, este país, con una política económica adecuada, era un tiro. Era un tiro. Y tenemos un ejemplo de políticas económicas cercanas a los que estamos diciendo, que son las políticas de oferta y disciplina macroeconómica, que fueron las de la era Aznar, con sus suficiencias e insuficiencias. Entonces todo era posible. Logramos superar la media del PIB per cápita europeo. Es decir, no es imposible. Lo que es imposible es mantener un sistema que destruye los fundamentos que hacen posible la riqueza y la prosperidad del país. Y esto es lo que tenemos. Y cuanto más tarde esto, más costoso y duro va a ser dar la vuelta al calcetín. Si por algo, digamos, a nivel económico el gobierno todavía es capaz de sostener el discurso que sostiene, por mucho que se pegue de tortas con la realidad, sí es verdad que como tiene el dato del crecimiento del PIB, parece que esto lo justifica absolutamente todo. Sin embargo, como decimos, como es un dato que luego no permea hasta la renta per cápita, que no refleja realmente un incremento de la capacidad productiva del país o de la capacidad de generar riqueza del país, tarde o temprano esto tiene que decaer, porque en un país como España, hasta que no empiezan a cerrar empresas y quedar gente en el paro, parece que aquí no hay crisis ninguna. ¿Este escenario que te pinto es posible que llegue? ¿Y cuándo? Tenemos dos cosas una que has apuntado y que creo que se nos olvida, pero que es muy importante introducirla en lo que es el debate que estamos teniendo. Y es los famosos fondos Next Generation, ¿sí?, que eran el plan Marshall de la economía española, el gran proyecto para modernizar el tejido productivo. Han llegado al sector privado de los fondos que se han gastado el 35%. El resto se ha ido al sector público. El sector privado no ha sido receptor neto de fondos. Entonces, el problema que tenemos es que los países como España, que somos todavía un país de alta renta, inmerso además en un entorno como es europeo, el proceso de decadencia no es a la Argentina, es decir, no hay un momento en que se produzca un estallido que haga que la sociedad reaccione. Es un proceso de decadencia lento.
Es un veneno lento. Entonces llega un momento en que pasa el tiempo y tú miras atrás y te das cuenta que has bajado en la escalera 15 peldaños hacia el suelo. Entonces, la reacción social es muy difícil que se produzca por eso, sobre todo además mientras te aguante y te dure una política de transferencias sociales que es, aparte de ser un derroche de recursos y un inmenso fraude, le permite a mucha gente vivir mejor que trabajando. Entonces, es muy complicado que se produzca una reacción, digamos, a la Milei. Eso es complicado, pero vuelvo al escenario que trataba de pintarte, Lorenzo. ¿Tú crees que antes o después veremos como empresas empiezan a cerrar, veremos que el paro real, que ya está creciendo y lo estamos viendo en los últimos datos de los servicios públicos de empleo, cuando el sindicato Uso nos desagrega todo el maquillaje y todos los parados que van metiendo debajo de la alfombra, y que ya estamos en el entorno de los 4 millones de parados reales? ¿Esto va a llegar un momento en el que, como sucedió con la crisis subprime, veamos cerrar empresas? Una crisis de confianza en el mercado del crédito que haga que muchas de las empresas que sobreviven precisamente por el crédito empiecen a quebrar, ¿es posible a corto plazo o no? Sin duda. Es decir, de hecho, si miramos las estadísticas de creación de empresas, entre las que mueren y las que se crean, nacen, tienes claramente una tasa neta negativa. Si esta situación perdura, indiscutiblemente vamos a ver las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que es el grueso del tejido productivo español, y es verdad que van a tener un nivel de mortandad muy elevado. Porque siempre nos fijamos en las grandes son mucho más insensibles al ciclo, pero las pequeñas y medianas empresas, que es además donde tienes el problema fundamental, porque son las que tienen los gaps de productividad con Europa y a las que tenía que haber ido drenándose esos Next Generation. No ha habido manera. Entonces esas empresas van a desaparecer entre la presión fiscal, la regulación laboral, el incremento de los costes laborales. El incremento de costes laborales y tal. Un montón de empresas, de pymes en este país van a desaparecer. Y sobre todo a las que te referías antes, a las pymes que operan en el sector industrial, que son las pymes que tienen mayor capacidad de generar valor añadido. Entonces, estas pymes van a sufrir mucho más que las pymes que se ubican en los segmentos del mercado de baja intensidad de capital y de mano de obra poco cualificada, que siempre hostelería, turismo y estas historias. Lorenzo, yo hay una pregunta que me hago siempre, cada vez que pues analizamos estos datos y analizamos esta terrible realidad de nuestra economía, por mucho que el gobierno nos la quiera pintar de otra manera, que es, dices, España con las capacidades, la situación que tenemos, el clima que tenemos, rodeado de playas, comunicado con el resto de Europa, puente hacia África, somos un puente natural con Hispanoamérica, digamos, tenemos una cantidad de virtudes enormes como país y como hub, como se dice ahora, sin económico. Oye, si tuviéramos la fiscalidad de Irlanda, ni siquiera, con que fuera un poquito peor que la de Irlanda y una seguridad jurídica importante, España se convertiría absolutamente en un tiro, sería punta de lanza del crecimiento en Europa. Pero mi pregunta no es si esto es así, sino ¿cómo conseguiríamos darle la vuelta a ese calcetín? ¿Qué haría falta para que España tomara esas decisiones? Primero, lo que necesitas e imprescindible es echar a este gobierno. En segundo lugar... Mira, eso todos los que os sentáis aquí coincidís. Bien. Lo primero que hay que hacer es echar a este gobierno. En segundo, es decir, los milagros en economía no existen. Existen buenas y malas políticas económicas. Y esas buenas o malas políticas económicas producen resultados. Nosotros necesitamos disciplina presupuestaria, que significa reducir el gasto público y simultáneamente reducir los impuestos para estirar la oferta. Necesitamos introducir libertad en los mercados. Tenemos una de las economías cuyos mercados, aparte laboral, de servicios y de bienes, están más intervenidos y regulados. Necesitamos un choque de oferta liberalizador unido a una disciplina macro razonable. Y tenemos que mejorar, básico, que es lo más importante en ese sentido, la institucionalidad. Es decir, hay que tener las reglas del juego, hay que cumplirlas. El marco institucional tiene que dar seguridad y, en tercer lugar, y muy, muy, muy importante, es imprescindible
mantener la apertura de la economía española al exterior, que la estamos cerrando, aunque no tenemos posibilidades por la política comercial, la estás cerrando de facto con barreras no arancelarias. Y así va como un tiro. Acordémonos del 1996-2004. Nadie daba un duro porque entramos en la Unión Europea, que entramos en el euro. Aznar redució el gasto en su mandato 8 puntos. Los impuestos se redujeron y no hubo ningún agujero fiscal. Acordaron la rebaja del IRPF, que se autofinanció, la de las plusvalías y tal. Se introdujo bienes moderadamente, se hizo el plan de privatizaciones más amplio de la historia de España, y esto fue un tiro. Pues veremos si somos capaces de hacerlo aquí. 1:07 de la tarde, 12:07 en Canarias. Seguimos en riguroso directo, con ánimo de lucro, y como todos los días hasta ahora, vamos a abrir página de mercados. Pero antes de abrir esa página, déjenme que les recuerde a todos ustedes que hoy pueden invertir en el valor refugio por excelencia, en el oro. Lo pueden hacer. Si ustedes quieren, pueden ir a comprar lingotes de oro a las tiendas que lo venden, pueden comprar ETFs, etcétera. Pueden invertir de muy diferentes formas. Pero ¿qué me dirían si yo les digo que gracias a Libertad Digital y a Prosegur hoy pueden comprar oro físico pero tokenizado? Es decir, pueden tener todo el valor de un activo real, pero la liquidez y la versatilidad, comodidad y intuitividad de un activo digital. En orolibertad.com puedes invertir en oro digital de forma segura. ¿Por qué? Porque es lo más importante, está respaldado por oro físico custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protege hoy tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visita ahora orolibertad.com y empieza hoy mismo. Y yo le tengo que recordar que todo producto de inversión implica un riesgo y que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y ahora sí, 1:08, nos vamos a mercados. Página de mercados que abrimos repasando la foto fija que nos deja ahora mismo nuestro selectivo, el IBEX 35, que cae, y además con más intensidad de lo que lo hacía a primera hora de la mañana, un 1,28% abajo, con 18.247 puntos en un indicador que está rozando máximos históricos. Caída que más parece indicar una recogida de beneficios que una preocupación real por la situación actual, aunque ahora preguntaremos a nuestro especialista. ¿Cuáles son las compañías que más suben hasta ahora? Repsol un 2,64%, Enagas un 1,58% y Solaria Energía un 1,41%. Entre las compañías que más caen, ArcelorMittal un 3,67%, IAG un 2,91% y BBVA un 2,93%. ¿Qué están haciendo los valores que están en este momento haciendo que se mueva el mercado? Fundamentalmente el crudo Brent y el crudo Texas, el de referencia en Europa. El barril Brent está en $95, el crudo del West Texas de referencia en Estados Unidos por debajo de los $90, 87. Ambos con una subida ligeramente inferior al 6%. Una situación de mercados que invita a la calma chicha y a la recogida de beneficios, ¿o no? José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que el mercado un día nos da una de cal, otra de arena, y ya vemos cómo los mercados financieros, todos, en el muy corto plazo, siguen moviéndose a golpe de titular geopolítico. Así que hay que seguir no olvidándose de la trinchera, en este caso no de Manuel Llamas, sino sobre todo la trinchera geopolítica, ¿no? Sí. Unos días vivimos entre el optimismo y la euforia de la posible desescalada en la tensión bélica, y pasamos a otro día a las tensiones y preocupaciones por la reescalada ante los pocos avances, sobre todo la parte diplomática, y lo poquito que nos queda hasta el 22 de abril. Recordemos que es la fecha, el deadline, ese momento en el cual la tregua de la tregua pues vencería, ¿no? Y entonces, bueno, pues se rompe un poco ese espejismo alcista que vivíamos precisamente el pasado viernes como consecuencia, como bien apuntabas, del incremento en el precio del crudo, ¿no? Y mientras tanto, aunque las compañías siguen publicando resultados, en líneas generales, de momento en España pronto empezará la campaña de resultados. Hasta ahora, sobre todo, es más los resultados en Estados Unidos los que más empresas han ido pasando por, bueno, pues por así decirlo, por luz y taquígrafos, y los resultados en general no son nada malos. Las expectativas tampoco lo son para este 2026.
y tampoco pasa o esté pesando mucho incluso pues la automatización robótica, en este caso en China, ¿no? El mercado muy en el corto plazo sigue fijándose pues en el conflicto bélico y sobre todo, como ya decíamos la semana pasada, en el precio del crudo, con lo cual es normal que los componentes, por ejemplo, del IBEX 35 estén subiendo compañías de energía, como puede ser el caso de Repsol, y en cambio pues las más penalizadas pues sean compañías aerolíneas como IAG o como puede ser también el sector financiero, sobre todo la banca, ¿no? Por el incremento o ArcelorMittal, ¿no? Compañías muy intensivas en el uso de energía eléctrica. Sí. De todas maneras, decías, a golpe de titular, yo honestamente, como veía el petróleo, en el caso de Estados Unidos, por debajo de los $90 incluso, aunque estén subiendo y hayan estado más bajos, y aunque las expectativas se hayan enfriado, digo las expectativas de que termine el conflicto cuanto antes, mi sensación, viendo el IBEX en 18.200, por encima de los 18.200, yo pensé que había más vamos a recoger los beneficios que hemos cosechado durante estos últimos días y ya veremos qué hacemos en un momento futuro. ¿Tú crees que se debe más a tratar de tentar la ropa más que decir vamos a recoger aquí un poco lo que hemos cosechado o no? Yo creo que el mercado a medio corto plazo va a estar muy nervioso. Sí, ¿no? Extremadamente nervioso por la volatilidad que hay a nivel geopolítico. No cabe la menor duda. Pero también incluso las subidas. Ojo, cuidado, porque muchas veces las subidas no es porque esté entrando mucho dinero nuevo al mercado, sencillamente es por cierre de cortos. Es decir, gente que estaba apostando por caídas en la bolsa, sea el IBEX 35 o cualquier otro mercado, cualquier titular de posible fin del conflicto y caída del precio del crudo hace que se cierren esas posiciones haciendo la operación contraria, y eso evidentemente hace que el mercado suba con esa virulencia, ¿no? Cosa que a veces, como bien apuntas, hay gente que aprovecha y dice, oye, pues el resultado no está nada mal, lo que voy consiguiendo, sigue la tormenta, a corto plazo vete a saber por dónde puede salir el tema y yo, bueno, pues repliego algo de velas, ¿no? Y cojo algo de beneficios de lo que he obtenido. No me parece mal, sobre todo cuando se está operando muy en el corto plazo. A medio y largo plazo creo, y sigo insistiendo muy en ello, seguimos pensando que la tendencia va a seguir siendo alcista para la renta variable, sobre todo buenos valores, ¿de acuerdo? Pero a corto plazo va a seguir penalizando precisamente el precio del petróleo. Y es verdad, está lejos de los $100 el barril, tanto la referencia europea o la referencia global como la de la norteamericana, ¿no? Pero claro, también está muy cerca el día 22 de abril y ya vemos la dialéctica entre Estados Unidos e Irán. Vuelve a recrudecerse y eso, bueno, pues penaliza o pone más nervioso al parquet y sobre todo los tipos de interés de más largo plazo, que vuelve de nuevo a repuntar y no está siendo el refugio que mucha gente esperaba. Muy buena apreciación el tema del oro, que aunque corrija algo, pero no tiene el comportamiento que está teniendo la deuda de muy largo plazo, donde ahí sí que no está siendo un refugio. Hablabas de la volatilidad de mercado, estoy fijándome en el índice VIX que ha estado en este mes de abril, en este arranque del mes de abril, en cifras extraordinariamente altas, pero después de un respiro vuelve a subir, ¿no? Tiene ahí un repunte que es importante, una subida del 11%. Esto habla un poco de lo que decías, ¿no? Ese extrema nerviosismo de los mercados. Sí, recuerden ustedes que la volatilidad es un término que es decir como es un índice del miedo, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Cuando subes, como cuando sube el termómetro, la temperatura de alguien, ¿no? Nos muestra que algo puede ser algo mal en una persona. En el caso de la volatilidad, cuando repunta, es precisamente por el movimiento que se están dando los mercados de subidas y de bajadas, incluso en el mismo día. Es verdad que muchas veces las operaciones con derivados, también eso influye en el comportamiento del índice de volatilidad, ¿no? Pero al final, de una manera u otra, lo que nos está dando es un signo, un síntoma, que el mercado sigue estando inestable en el corto plazo, que cualquier escenario es posible. Se está hablando incluso de escasez de queroseno para determinadas compañías de aerolíneas, ¿de acuerdo? Que de la situación de persistir del cierre del Estrecho de Hormuz puede traer problemas a determinadas economías asiáticas con el incremento, bueno, ya no solo con el incremento de precios, sino la dificultad de acceso a plásticos o fertilizantes, con lo cual veríamos segundas o terceras olas
de escasez de productos, incluso afectaría a la inflación, con lo cual es lógico que el mercado se muestre inestable en el corto plazo. Bueno, pues aquí vamos a seguir, como todos los días, el devenir de los mercados y lo haremos con especialistas como tú, José María. Así que millones de gracias y te escucho muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Pues muchas gracias. Buena semana a todos. Bueno, y una entrevista, como les habíamos prometido, importante para cerrar el programa de hoy, la guinda de este pastel, la vamos a poner con Jorge del Río, que es CEO, presidente, creador, inversor, no sé, Jorge, el dueño, todo, de Remax Rosales. Correcto. Es quizá una de las personas que tiene mejor cogido el pulso a un mercado tan en boga últimamente como es el mercado inmobiliario, y no precisamente porque el gobierno esté poniendo de su parte para que sea un mercado dinámico. Poco de su parte, sobre todo en el tema del alquiler. Sí. Aunque ellos se lo crean, es lo peor que ha podido pasar. La última vez que estuviste, Jorge, me esbozaste algunas pinceladas del proyecto inmobiliario que tenéis en Vallecas. Querría que me hablaras un poquito más de esto, me contaras qué tal va y cómo lo estáis llevando. Pues mira, compré solar en septiembre, ¿vale? Y en septiembre ya pagué transmisiones patrimoniales, con lo cual ya empecé a pagar impuestos. He tenido un montón de dificultades, que si quieres ahora te las cuento, pero lo bueno es que ya el proyecto básico está metido en el ayuntamiento, estoy esperando a que me den la licencia. Dicen que 2 o 3 meses. En las siguientes entrevistas te podré decir si son 2, 3 o 7 o 27, porque esto ya es la incógnita. Es que aquí cuando nosotros decimos, Jorge, que en España es difícil construir, hay gente que dice, bah, pero si este país ha estado lleno de grúas y tal y total, y que esta gente se forra. Claro, tú compras, encuentras suelo. Correcto. Cómpralo. Y cómpralo a pulmón, más de la mitad del coste. No te financian y empiezas lo primero a pagar impuestos, claro, y a sufrir burocracia. Pero bueno, te voy a contar un ejemplo para que la gente lo entienda, ¿vale? De lo fácil que es esto. Sobre el solar había una típica casita vieja que ya, y un arbolito que había crecido de modo espontáneo dentro del solar. Y el ayuntamiento ya estaba con los antiguos propietarios instándole de que había que demoler eso, que había que hacer eso, que había que tirar el árbol, que sanearlo, ¿vale? Entonces, lo primero que he tenido que hacer es hacer eso, tirar el proyecto, tirar la casita, y con lo cual, ¿qué hay que hacer? Un proyecto de demolición. Oiga, que son 2 muros. Un proyecto de demolición, arquitecto, pasado por el arquitecto, visado y tal, 5.000 de arquitecto. Demólelo, 5.000 de demolición. Pero es que había un arbolito, ¿vale? Que es lo más divertido de todos. La ECLU, que es la empresa que se encarga de la licencia, dice, nosotros hacemos todo, pero lo del arbolito tienes que solicitarlo tú, de motu propio, al ayuntamiento, porque eso nosotros no lo podemos hacer. Digo, bueno, pues allá que voy. Ayuntamiento de Madrid. Oiga, que es que quiero hacer esto, un arbolito, tacata, la funcionaria, y es que eso, tiene que hablar con el técnico, yo no le puedo ayudar, ¿vale? Cita con el técnico la siguiente semana. A la siguiente semana es, oiga, vuelvo a explicar, el arbolito, no sé qué, tío. ¿Sabes lo que hizo el tío? Yo sentado, se puso en el ordenador, llegó a la solicitud de tala, me giró la pantalla y me dijo, esto es lo que tienes que hacer. Digo, ¿y eso qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué se supone que es lo que tengo que hacer? ¿No le puede dar a usted, me lo puede imprimir, puedo hacer algo? No tenemos autorizado dar solicitudes por escrito ya. Todo tiene que ser online. Y yo, ¿cómo que online? Pues esto, que se mete usted aquí, coja el móvil, hace una foto. Y yo, pero no me lo puedo creer, porque es lo que me está contando. Es que es increíble, macho. Así. Y básicamente tiene que hacer un informe un técnico competente. Y digo, bueno, defíname técnico competente porque es la primera vez que hago esto. Con lo cual, a lo mejor yo contrato a un jardinero. Claro, que es lo que piensas, ¿quién me va a traer? Claro, pues un jardinero. Pues no te sé decir. Digo, pues claro, es que yo no voy a hacer un informe, lo presento, y luego me digan, no, es que tiene que ser el colegiado 7B37. ¿Sabes? Como usted no me está dando nada por escrito, pues que el técnico competente, pues que puede ser un ingeniero agrónomo, un ingeniero industrial, un forestal, o que sea competente. Facilitando la labor. Todo para talar un árbol. Todo para talar un árbol que, por cierto, que está más divertida. Lo haces online, imposible.
Me fui al ayuntamiento presencialmente, hice una instancia, le llegó por hacerlo rápido, le llegó al funcionario, me llamó el funcionario a las 3 de la tarde. Esto que usted ha hecho no se puede hacer así. Me riñó. Lo tiene que hacer usted online. Yo, mi secretaria y yo online, es imposible, no se llega. Si se llega a una cosa, el pago de la tasa. Ah, claro. 375 euros. Eso es lo primero que te deja hacer. Y a partir de ahí te dices, no, error. ¿Sabes cómo lo hemos resuelto? Mi secretaria hablando con el 010. El 010, ni puta idea, hablando con ChatGPT. ChatGPT le daba las instrucciones a la de 010 a mi secretaria y entre los tres lo hicimos. O sea, que la inteligencia artificial pudo más que el burócrata del ayuntamiento. Correcto. Es increíble. Por un árbol. Luego dicen que falta suelo, luego dicen que falta construir vivienda, luego dicen que es que los malditos especuladores, porque esa es otra. Vaya fama tenéis los profesionales del mundo de la vivienda. Vaya fama que tiene aquel que quiere poner pisos en alquiler, claro, para sacar una renta y para facilitar el acceso al alquiler a la gente. Bueno, es que esto, mi idea primera es ponerlo en alquiler, ¿vale? Tengo cuatro casitas, pues 4 casas en alquiler, que me ayudará a mi pensión de autónomo. Entiendo, ¿vale? Pero claro, es que a mí casi es que se me están quitando las ganas, porque cada vez que yo veo la televisión o veo las noticias un poco sesgada por el otro lado, es que un rentista es un demonio que especula y que le saca la sangre a alguien. Digo, bueno, es que usted sabe el sufrimiento que hay que... Desde que yo compre solar hasta que yo entregue o se termine la vivienda, van a pasar 2 años de poner dinero y luego no puedo tener una mínima rentabilidad a esa inversión. Es que te hace sentirte mal, es que mucho te dan ganas de vender y bueno, para ti te toca haciendo, o sea que me da igual. Bueno, sí, aquí la verdad que vayas por donde vayas te encuentras... Sí, al final encuentras en el mismo lado. Pero no, la situación es dantesca por todo lo que estás describiendo, y es que una promoción que podría estar hecha en 1 año, año y medio, sí, la demoras por cuestiones burocráticas. Correcto. De una manera brutal, porque ahora, después de pagar, de demoler, de volver a pagar, de la tasa, ahora quito el árbol, lo tal, etcétera, todavía no puedes poner la primera piedra. Todavía no. Porque todavía queda... No tengo ¿Cuántas garantizado. licencias te quedan todavía? En teoría ahora ya está el proyecto básico. Vamos a hacer el proyecto de ejecución. Ahora ya el ayuntamiento tiene que decir que lo que hemos proyectado se adecua a normativa, y que ya, si se adecua a normativa, nos ponen el sello y ya podemos empezar a pedir proyectos de construcción, que ese es otro melón. Que eso, nosotros queremos que antiguamente los 1.000 euros metro, 1.200 euros metro cuadrado, de 2.000 no me va a bajar. Fíjate. Construir, Construir, levantar, o sea, que claro, es que en Madrid, pero es que esto, construir va a ser en todos lados. Una obra nueva no puede bajar de menos de 4.000 o 5.000 euros el metro cuadrado, porque técnicamente compra el suelo, construye 2.000, compra el suelo, pues ponle 1.000. Licencia no sé qué proyecto de 250, pues para sacarle algo de dinero, pues es que no puedes vender por menos. No, claro. Y eso... todo eso, más el 10% de IVA, más el 21% de IVA, más la tasa de no sé qué. Más, claro, más el suma y sigue. Y luego, una cuestión que igual que a mucha gente se le olvida, incluso a nosotros se nos olvida, Jorge, y es que hace 15 años tú te ponías con un proyecto de estas características y el banco te financiaba, pues, claro, te financiaba lo que hiciera. Jorge, lo que hiciera falta, tipos, los que quieras. Y me da igual, todo. Se financiaba todo. Es verdad que aquello nos llevó a lo que nos llevó. Sí. Yo no digo que no, ni tanto, ni pero en aquel momento el promover tenía alguna facilidad. Hoy, aunque todos los proyectos van más sobre seguro, porque al final los propios empresarios como vosotros tenéis que arrimar, como se dice vulgarmente, de vuestro bolsillo, generalmente mínimo la mitad de lo que cuesta el suelo. Sin arriesgar no ganas. Pero más si te quieres financiar en financiación alternativa, porque el banco no te la da, estás pagando unos... Lo sé por Civislen, estás pagando entre el 10 y el 15% por ejemplo, una compra de suelo. Claro, hasta que puedes entrar dentro de la ronda bancaria, tienes que haber empezado y haber vendido ya más de la mitad de la promoción. Yo hay bancos que le he dicho, oye, hacéis crédito promotor, autopromotor, y de siempre me tienes que dar el 100% de las preventas hechas. El 100% de las preventas hechas. 100, madre mía. Entonces, ¿para qué te quiero?
No, claro. Claro, ¿sabes? No, eso Digo, es... si lo quiero poner en alquiler, no lo tengo que ver. Uf. Y si los pones a la venta, la mitad tendrán que ser en ventas sociales. Claro, sí. Y las calidades, las que diga el Estado, que son como si viviéramos en Siberia, ¿no? Es que el problema es que las calidades, por muy bajas que las quieras poner, no te van a bajar de 1.500 euros metro cuadrado, 1.700 euros metro cuadrado. Esto es una barbaridad. Pues, porque un piso de 100 metros ya son 170.000 de coste. Señoras de y señores, la realidad que nos está contando Jorge del Río es lamentablemente los motivos, el mar de fondo que se esconde detrás de los problemas de vivienda que tenemos en España. Es uno de los muchos problemas que tenemos y es el motivo por el que hay muchos empresarios que, al contrario que Jorge, que ha dicho yo voy adelante, esto lo tenemos que sacar, y está ahí esperando, lidiando, ayudándose de ChatGPT para que el funcionario de turno sea capaz de darle la licencia para demoler un árbol, para talar un árbol que le moleste, para poder empezar a construir. Esta es los verdaderos problemas que se encuentran. Entonces, claro, cuando uno se pone en los zapatos de Jorge y sabe los problemas que estamos sufriendo, que venga una Yolanda Díaz de turno, un Carlos Cuerpo que pasa por ahí, un presidente del gobierno que de repente sale por televisión y empieza a decir que no, por no hablar de un rufián, Sí. como lo hemos escuchado, que esto está muy mal, que no se puede dejar que la gente gane dinero con la vivienda, pero entonces, ¿qué viviendas quieres regalar tú si no vas a dejar que la oferta se case con una demanda, si al que tiene que generar la oferta no haces más que ponerle palos en la rueda? Es que ese solar lleva desde 1950 sin hacerse nada. Desde murió, los propietarios eran del 1900, se murieron en el 1950 por ahí y no se ha hecho nada. Y si no vengo yo a levantar 4 casas, pues se quedan ahí. ¿No? Y que es la actividad que hoy se necesita en España para poder realizar este tipo de actividades. Jorge, nos queda apenas medio minuto. Cuéntanos cuáles son los siguientes pasos y qué nos vas a contar en la próxima entrevista. Pues mira, los siguientes pasos es que me dé la licencia, ¿vale? Y ponerme a buscar presupuestos de construcción, con lo cual si hay algún oyente de radio pues que se dedique a construir una pequeña planta de 4 alturas con 300 metros cuadrados de construcción, pues que se ponga en contacto conmigo, me dé presupuesto, a ver si me consigo ahorrar algo. Y la siguiente pues ya sería la entrada de vamos a levantar el edificio y a ver qué otros melones se me van ocurriendo, porque se abrirán melones. Bueno, pues aquí los vamos a ir degustando. Aquí los vamos abriendo. Jorge del Río, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Remax Rosales. Hasta la próxima. Hasta la siguiente. Y a ustedes, hasta mañana. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.